Muy bien, nosotros seguimos y vamos a bajar la música. ¿Por qué? Porque ayer estuvo Marcos Peña en Diputados, el ministro de Gobierno, dando algunas explicaciones, y para eso tenemos en línea al diputado nacional por Salta, Pablo Cosiner. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro? Un gusto. Igualmente. Bueno, Pablo, contanos un poco el relato por ahí de Marcos Peña que presentó ayer en Diputados. El informe era de hasta dónde era real, viendo cómo están las cosas. Mira, a ver, el informe comienza con una afirmación del jefe de gabinete sobre la visión del gobierno, que la marcha de la economía comenzó a funcionar. Claro. Primero, lo primero que se me ocurre decir en buena hora, si es así, porque ya era tiempo, digamos, llevamos ya casi llegando a los 2 años de gestión, y el crecimiento que el gobierno había pronosticado para el segundo semestre del 2015, Claro, no llegaba. del 2016, perdón, no se estaba dando. Y bueno, algunos números que ha mostrado Peña plantean que algún sector de la actividad económica habría comenzado a crecer. El problema, que es lo que planteamos nosotros, es desde qué punto de vista vos lo tomás cuando comparás con el peor momento de la economía argentina. O sea, si vos comparás junio-julio del 2017 con junio-julio del 2016, sí, hay algunos niveles de la actividad, venta de materiales de construcción, algunos niveles de consumo, algún tipo de actividad de exportación y de producción primaria que mejoraron. Claro. Ahora, cuando vos comparás con junio-julio del 2015, que es cuando este gobierno toma la gestión, todavía los índices son negativos. Claro. La economía argentina está lejos de la época en que nuestro país tenía un consumo y una actividad económica creciente. Entonces, me parece que no es bueno que el gobierno se conforme con los números que hoy existen. Eso por un lado. Y Sí. en segundo lugar, que lo que nosotros planteamos es a dónde derrama ese crecimiento. Y ahí es donde entramos en la discusión de los niveles de inversión de infraestructura que hoy hay en la Argentina, y el cuestionamiento que le hice yo personalmente a la manera que se está ejecutando el Plan Belgrano, o lo que se había prometido del Plan Belgrano. El mayor nivel de inversión en la Argentina se sigue dando hoy en las provincias con mayores recursos, en la zona central de la Argentina, Claro. con lo cual el crecimiento de algún tipo de actividad no va a derramar en las regiones que todavía necesitan mucho por invertir y que son las que económicamente están más atrasadas, como el NOA y el NEA. Claro, totalmente. De hecho, había ejemplos de, por ejemplo, un diputado por Tierra del Fuego que mencionó Ushuaia, y los 2 años de gestión del actual gobierno a ese municipio no le había llegado nada, directamente ni un peso. O sea, cosas que son preocupantes, ¿no? Teniendo en cuenta que en el caso de Tierra del Fuego hubo todo un proceso de desmantelamiento de la industria vinculada a lo electrónico, ¿no? Que era muchos, tanto computadoras, celulares y demás, que se fabricaban o ensamblaban en la Argentina a partir de la política de apertura de importaciones. Ha generado un proceso de desocupación muy importante en Tierra del Fuego. De hecho, el gobierno ha perdido las elecciones en Tierra del Fuego. Entonces, cada sector plantea su situación. En el caso de Salta, yo he planteado que del informe que nos remitió el jefe de gabinete, Marcos Peña, porque primero te llega el informe por escrito para que vos lo puedas evaluar y discutirlo personalmente con él, de lo que el gobierno indica como Plan Belgrano, que ese es otro cuestionamiento, porque hay conceptos que no tienen nada que ver con el Plan Belgrano. El 70% de esos conceptos tiene ejecución cero o no tiene imputación presupuestaria, con lo cual sigue siendo una cuestión de expectativa. Yo le mostraba al jefe de gabinete anuncios que se hicieron en los medios de comunicación de Salta, donde se anunciaba como Plan Belgrano la reparación histórica de los jubilados. Un jubilado que cobra la reparación histórica la cobra aquí, la cobra en Tierra del Fuego, la cobra en la Ciudad de Buenos Aires o en Mendoza. Eso no son políticas diferenciadas para el NOA o el NEA. Claro. Ni el jubilado de Salta cobra una diferencia adicional por vivir en Salta, distinta a la que cobra un jubilado de otro lugar del país. Entonces,
eso, como publicitar como Plan Belgrano, radares que fueron construidos en el INVAP, claro, instalados en el año 2014, también es una mentira. Entonces, lo que le hemos pedido al gobierno es el sinceramiento de claramente qué es el Plan Belgrano, y le hemos propuesto como alternativa incorporarlo en el presupuesto que vamos a tratar a partir de septiembre como una planilla o un anexo diferencial para que podamos controlar. Si no, claramente no nos vamos a terminar de poner de acuerdo. La gestión del ex representante del plan, Cano, que ahora renunció porque fue candidato a Tucumán, no fue buena, y si el nuevo representante, que es una persona de Corrientes, sí, no cambia los criterios de administración, va a volver a ser un fracaso. Entonces eso es lo que hemos querido discutir ayer, y hemos podido, digamos, plantearle nuestra inquietud y nuestra propuesta al jefe de gabinete. Claro, y da algunos datos que los menciona como alentadores, pero sacándolos de contexto, ¿no? Hablaba de la inflación de un 21%, que va a ser la más baja de 2009, pero viene subiendo de una manera terrible, y también del aumento del trabajo registrado, pero ha habido desempleo a patadas, por lo cual estas buenas cifras ni siquiera tapan un poco de lo que viene pasando, ¿no? Sí, el problema de la baja de inflación es todo un tema, porque la inflación te puede bajar claramente por dos cuestiones: o porque la economía crece y hay mayor nivel de productividad y de actividad económica y mayor demanda, o porque vos enfriaste la economía. Claro, ¿qué es lo que pasó? Claro, que lo que estamos viviendo hoy de baja de inflación, de un 40%, lo cual llevó la inflación a este gobierno ahora, es producto de que en la Argentina no está restringido el consumo, ¿no? Porque ha crecido la actividad económica y productiva. Si bien hay algunos índices que pueden generar una expectativa favorable hacia el futuro, en la medida que claramente esa actividad se concentra en totalidad de la República Argentina y no solamente en sectores minoritarios, que no sean determinados grupos económicos los que usufructan de ese crecimiento, y ese crecimiento no derrame fundamentalmente en los sectores más vulnerables. Entonces, la inflación, siempre el número de inflación no hay que analizarlo solo, sino también hay que analizarlo en función de cuánto está creciendo la economía argentina. Y eso lo vamos a ver a fin de año. Hemos tenido, Pedro, casos en la Argentina donde la inflación era casi cero, pero teníamos tasa de desempleo terrorífica. Sí. Y eso era porque claramente no había inflación, no se movían los precios, pero no había trabajo, no había consumo. Totalmente. Entonces, eso pasó en la década del 90. Seguramente. Bueno, la última, diputado, sobre el tema Santiago Maldonado, la desaparición de este joven, evitó dar respuestas, ¿no? Se fue por la tangente ante las preguntas de muchos diputados sobre eso, ¿no? Sí, en el caso nuestro a mí me tocó poner la posición de bloque oficialista en el caso de Santiago Maldonado, muy contundentes. Nosotros creemos que hay responsabilidad del Estado. Cuando uno habla del Estado no habla puntualmente solo del gobierno. La responsabilidad del Estado es conjunto de todos los poderes públicos, ejecutivo, judicial, fundamentalmente en este caso que hay un proceso de investigación, pero lo importante es que aparezca Santiago Maldonado. Seguro. O sea, ayer justamente era el Día Internacional digamos, que homenajea o que recuerda a las víctimas de desapariciones forzadas de personas, y la Argentina ha suscrito tratados internacionales en ese sentido. Entonces, no es un dato menor, y lo que sí planteo yo personalmente es que yo no estoy de acuerdo en el uso político chicanero electoral del tema, ni tampoco en la estigmatización de la víctima. A mí me ha preocupado mucho algunas manifestaciones de algunos dirigentes políticos, incluso de algunos periodistas de Buenos Aires, planteando la discusión si Santiago Maldonado pertenecía a tal o cual agrupación, si cual actividad, si era pariente de Vaca Narvaja, no era pariente de Vaca Narvaja, y la verdad es que eso no tiene importancia, o sea, a dónde milite o a qué organización. Cuando una persona ha desaparecido, la obligación del Estado es buscarlo y encontrarlo. Después, vos podés estar de acuerdo o no con el objetivo o los lugares donde milite tal o cual ciudadano, pero eso es otro tema, no tiene nada que ver con la desaparición de una persona. Entonces, creo que lo que se le ha cuestionado por ahí al gobierno es no haber aplicado las leyes en donde Argentina adhiere
a la política contra la desaparición forzada de personas, que establece un protocolo, fundamentalmente, Sí. Que es separar de manera inmediata, que no quiere decir que sean culpables aquellas personas que puedan haber participado en operativos que hoy están siendo investigados, ¿sí? Después la justicia será la que dirá qué ha pasado, si hay responsabilidad de fuerza de seguridad, no hay responsabilidad de fuerza de seguridad, pero mientras tanto la Argentina ha adherido a protocolos internacionales y debe tomar medidas que este gobierno no la ha tomado hasta ahora. Claro, y ha habido el juego mediático por ahí, Clarín tratándolo como un extremista, ¿no? ¿Recuerdan las peores épocas de este país en donde con eso justificaban la desaparición de personas, ¿no? Han habido campañas en WhatsApp sobre criminalizando a los mapuches, mezclando cuestiones históricas, Bueno, llamativo por lo menos, lo ¿no? problemático, porque yo le decía al jefe de gabinete ayer que no ha contribuido a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Claro. Patricia Bullrich, cuando ella dijo, bueno, esto es volver a esta situación donde antes creíamos que los buenos iban al cielo, los malos al infierno. Esta cuestión de volver a crear la situación de la teoría de los dos demonios, de buenos y malos, y estar en un bando con el otro, no tiene nada que ver con esta situación. Acá ha desaparecido un joven, y eso es lo que preocupa, como en cada desaparición de personas. Ponerse a discutir a dónde milita, si la causa más es buena o es mala, es otra historia. Después cada uno de nosotros tendrá sus posiciones sobre este tema. Pero acá lo que importa es que ha desaparecido un joven, que hay sospechas, porque el mismo jefe de gabinete lo ha reconocido, que una de las hipótesis es la participación de fuerzas de seguridad, lo que no quiere decir que sea así. Eso lo tendrá que definir la justicia. Pero estando todo eso pendiente de definir, no podemos estigmatizar a quien hoy es la víctima. Hoy la víctima es Santiago Maldonado. Entonces, ¿qué importa a dónde milita, qué es lo que hace, cuál es su manera de pensar? No tiene nada que ver, porque los derechos que vos tenés como persona, como ciudadano, entre ellos el derecho a tu libertad, es independientemente de tu filiación política, de tu identificación religiosa, de tu condición racial, de tu manera de pensar. Totalmente. Eso es lo que la Argentina tenemos que aprender alguna vez, que no porque vos pensés de una determinada manera, en la cual no estés de acuerdo, aún en la hipótesis, mirá lo que te voy a decir, que no es este caso, pero aún en la hipótesis que perteneciera a una organización violenta, tampoco justifica la desaparición. Seguro, Eso seguro. es lo que tenemos que entender, y eso es lo que tenemos que entender. Buenísimo, bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un buen día. No, muchas gracias a vos, hasta luego. Hasta luego.